Ay, Dios mío. Bienvenidos a este subprograma de Encuentro de Jesús, Eucaristía. Comenzamos este 24º domingo del tiempo ordinario. Hoy precisamente el Evangelio nos vuelve a hacer la pregunta porque hace poco escuchamos ya esta parte de este Evangelio y hoy vuelve pero con una tonalidad diferente. Hoy vuelve a preguntarnos quién dice la gente que soy yo. Y no se queda ahí, después que se da la respuesta, ¿quién soy yo para ti? Así que ahora mientras nosotros lo estemos escuchando, vamos a sumergirnos en esa palabra para que nosotros podamos responderle esa pregunta al Señor como si nos la estuviera haciendo hoy mismo a cada uno de nosotros. Así que como en otras ocasiones lo hemos escuchado, pero también vamos a verlo desde el siervo sufriente, desde ese siervo sufriente. ¿Qué tipo de Mesías estamos buscando hoy? Ellos buscaban un tipo de Mesías y cuál nosotros hoy estamos buscando. También hoy la iglesia nos recuerda la fiesta de la exaltación de la cruz. Vamos a hablar un poquito sobre esta fiesta que se celebra hoy, 14 de septiembre. Hablaremos un poquito sobre ella, pero también entonces vamos a seguir profundizando un poquito sobre la Sagrada Escritura, teniendo ese diálogo de fe. Nos quedamos la semana pasada hablando un poquito sobre Ezequiel. Hoy vamos a profundizar un poquito sobre el profeta Ezequiel con unos textos que vamos a ir tratando de vislumbrar. Recordemos que no estamos en un curso teológico ni nada, sino que estamos tratando de que podamos adentrarnos un poquito en la palabra, ¿verdad? En cositas que conocemos, compartiéndola para que cuando usted vuelva a leer ese libro, ahora lo lea de manera diferente en cuanto a su contexto y su teología, sepamos a un poquito más para ir también, como dice la palabra, conociendo al Señor, que es la palabra viva. Así que hablaremos un poquito más sobre el libro de Ezequiel. Pero como siempre les recuerdo, nada lo podemos hacer si no invocamos la presencia del Espíritu Santo. Así que vamos ahora a invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe en esta hora y que juntos ustedes y nosotras seamos transformados por ese fuego devorador que es la fuerza del Espíritu Santo. Por eso juntos digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Ahora nos vamos para un corte musical. Regresamos a tu programa de Encuentro de Jesús, Eucaristía, el que nos ama y alimenta hasta la eternidad. Te recordamos que nos puedes sintonizar a través de las redes sociales en el 810 AM, a través de YouTube, Aviva PR, RCCSJ, y por el Facebook Live de la RCC ARQSJ. Ahora proclamamos la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. Proclamamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que eres Elías, o algunos de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes, los sacerdotes
los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues como les comentaba, ¿verdad? Ya hemos escuchado este evangelio en otras ocasiones y es interesante cómo ahora nos habla de manera diferente. Este evangelio, que recordemos que estamos caminando con Marcos, estamos dando este camino de fe a través de los ojos de Marcos. Y cuando miramos en este evangelio, vemos que el núcleo central, ¿verdad? de este evangelio, hasta ahora los discípulos parecían incapaces de reconocer quién era Jesús. Parecía, ¿verdad?, que eran incapaces de poderlo reconocer. Quisiera que fuéramos poquito a poco nuevamente en lo que la hermana leyó, porque fíjense que comienza el evangelio diciendo que él salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea, y por el camino es que le hace esta pregunta. Recordemos, ¿verdad?, que si usted mira lo que le antecede este pasaje, vamos a ver que el Señor está hablando de la levadura, de los fariseos, ocurrió la curación del ciego de Betsaida, van a ver que ocurrió la segunda multiplicación de los panes, todo eso ocurrido antes, o sea que los discípulos ya han visto parte, por llamarle, como lo llamaríamos aquí en Arroyo y Habichuela, de la acción de la palabra del Señor. El Señor ha ido preparándolos, los ha ido educando, les ha dado, ¿verdad?, la palabra como el maestro que es, y una vez se la ha ido dando, también le ha mostrado esa palabra en acción. Le he dicho tal cosa y ahora le muestra esa palabra en acción. Así que quiere decir que tampoco estamos con gente que en este momento no pudieran reconocer al Señor, porque ya han ido caminando, ya han estado preparándose un poco, pero no lo han reconocido como quisiera el Señor que lo reconozca, ¿ves? Como el Señor está tratando de que ellos entiendan la figura de Él aquí en la tierra. Y por eso entonces les vuelve a hacer la pregunta de quién dice los hombres que soy yo. Y fíjense que una pregunta clave: ¿quién dice la gente que soy yo? Y a veces nos puede ocurrir cuando nosotros estamos en nuestras conversaciones en la pastoral. Y entonces la gente va a estar preguntando: ¿pero quién dice la gente que es ese? ¿Pero quién es ese? Yo no conozco a ese. Y cuando nosotros empezamos a hablar y empiezan quizás a reconocerlo un poquito de historia, de, sí, ya yo sé quién es ese, fíjate, el que estaban hablando en aquel momento, que le pasó esto, que era la mamá aquel, que aquel era el papá, y empiezan a verlo desde ese punto de vista, pero no es hasta que tienen esa experiencia, ¿verdad?, que entonces, cuando el Señor les pregunta a ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y ese ustedes
¿Quién dice que soy yo? Aquí va a ir de la tonalidad de ese siervo sufriente, porque el Señor se los va a mostrar como aquel que tiene que partir, aquel que va a sufrir, aquel que va a padecer, aquel que va a morir y va a resucitar. Pero en estos momentos ellos ni entienden lo que va a pasar de resucitar ni nada. O sea que el Señor lo que está tratando de ellos reconocer verdaderamente quién es Él, quién es Jesús, en cuanto y tanto a la misión a la que ha venido a la tierra, a esa misión que Él ha venido. Y fíjense que de ahí es que Pedro se puede y se pone de presentadito. Espérate, yo sí sé quién es. Espérate, yo sé quién tú eres. Pedro le dice, tú eres el Cristo. Entonces le ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Fíjense que primero Pedro hace esa confesión. Tú eres el Cristo. Y recordemos, ¿verdad? ¿Cómo lo dice en tu Biblia, Anita? ¿Dice la palabra Cristo? No. Pero déjenme verificar. Tú eres el Mesías, ¿ves? Entonces aquí le dice el Mesías, aquí el Cristo, que realmente vamos por esa misma línea. Pero ¿qué Mesías estaba pensando Pedro que era el Señor? ¿Qué clase de Mesías era? Y es importante porque quizás tú y yo estamos mirándolo como lo ha mirado Pedro. Pedro quizás ahí estaría pensando, claro, este es el Mesías, sí, el que dijo el Señor que me iba a liberar, porque ellos conocían las escrituras, lo que estaba, el rollo, lo leían, así que tenían que saber que iba a venir el Mesías, pero ese Mesías y esa visión del Mesías que ellos tenían era de este Mesías que iba a liberarlos de todas estas situaciones que estaban viviendo y que iba a estar como, diríamos, como los profetas, ¿verdad? Que algunos fueron caminando y los jueces pues le estaban dando como que este significado de hoy tengo esta situación y sabemos que Él nos va a liberar de Roma, de esta opresión que estamos viviendo, de este nuevo gobierno. O sea, esa era la visión de lo que era un Mesías, alguien nuevo que venía a rescatarme. Y revolucionario, cambiando. Y bien revolucionario porque todo lo que estaba hablando era algo novedoso para ellos. Así que para ellos era ese mismo revolucionario. Pero fíjense que cuando van pensando en eso y uno va hoy en día, ¿verdad? También pensando quién es Jesús para nosotros. Y quizás nosotros tengamos algunos esa imagen que pudiera tener Pedro. O sea, pudiéramos tener la imagen de que Cristo es el que ha venido a sanarme físicamente. Podríamos pensar que Cristo es el que va a venir a darme la riqueza que yo necesito. Podríamos pensar que Cristo es el que me va a cambiar toda la parte material de mi vida, o aquellos que quizás, por ejemplo, puedan decir, bueno, pues Cristo me va a poner ahí el hombre de mi vida, la mujer de mi vida, mira, Él es el que la va a poner ahí. O sea que venimos a tener una imagen de un Cristo, pues quizás por llamarle milagrero, o un Cristo que se va acomodando a mis apetencias, a lo que yo como hombre o como ser humano creo que necesito y tengo, entonces lo pongo a Él a caminar alrededor de mí, porque Él va a ir haciendo todo lo que yo quiero, en vez de yo estar alrededor, o sea, atrás de Él. O sea que Pedro, que no está tan lejos de lo que está mirando en su entorno, en su contexto, lo que están viviendo en aquel tiempo, pero también nosotros hoy, hace 20, 24 años, quizás también nos pasa que entonces cuando venimos y me sanó esta cosita hoy, ese es mi Cristo, pero mañana no me dio lo que yo quería y entonces, espérate, algo le está pasando, ¿ves? Porque lo miramos solo desde ese aspecto milagrero. Escuchamos de la palabra que pues hizo ver al ciego, hizo escuchar al sordo, hizo hablar al mudo, el paralítico, y entonces pues probablemente lo estamos mirando como eso. Yo te tengo ahí, en buen español, stand-by, pendiente ahí, separadito ahí, para cuando yo te necesite. Por si me viene una enfermedad, pues que tú me cures, para si viene mi hijo, pues el camino equivocado,
tú lo traigas y lo rescates del camino equivocado. Y entonces lo tenemos ahí como que esperando el momento y que estoy segura que va a actuar porque he escuchado que actúa. Pero no, yo no estoy identificándome realmente con él, ni estoy tampoco buscando ese caminar como que para que esas cosas ocurran. O sea, yo estoy dando por sentado que él vino a eso, yo lo tengo ahí para eso, como si tú tuvieras, no sé, cualquier cosa en tu casa, qué sé yo, una plancha de poner sándwich o un osterizer, lo tengo ahí para ese propósito. Ese es el propósito que Cristo puede tener en mi vida hoy en día. Y por eso es que muchas veces nos equivocamos. Y entonces nos equivocamos cuando tengo la necesidad o tengo la enfermedad y no logro ver la mano de Jesús. Ya ese no es mi Jesús. Ya ese no es el que yo necesito. Ya me aparto porque ese no es el que necesito. Porque la idea que tú tenías de Jesús no es lo que es Jesús. Yo creo que debemos preguntarnos cuándo fue la última vez que nos confundieron con Jesús. Si nosotros logramos contestar esa pregunta, entonces podríamos decir quién es Jesús para nosotros. Porque entonces ese Jesús no va a ser nada, no va a ser nada de esta imagen, ni de la que tú estás conversando que podría tener el hombre. No va a ser, porque cuando tú te dejas adentrar en él, que pueda tu rostro reflejar el rostro de un Dios que está vivo, de un Cristo que está vivo, entonces tú puedes responder a esa pregunta de quién es Cristo para ti de una manera diferente y reconocer para lo que verdaderamente Él vino. Fíjense que nosotros le damos mucha interpretación, por decirle así, a lo que Pedro debe haberse referido, claro, por las referencias que uno habla, pero realmente él es el único que sabe lo que quiso decir allí con esa palabra de que tú eres el Cristo. Nosotros, ¿verdad? Y reconocemos por lo que los padres de la iglesia nos van enseñando y la interpretación que nos van enseñando, pues muchos hablan y dicen así, que pues que estaba mirando otra cosa en todo su entorno y las situaciones que pudieran estar viviendo. Pero lo cierto es que independientemente es Él el que se atreve a decir que Jesús es el Cristo. Independientemente de lo que podamos pensar que pudo haber dicho en Él, Él es el que puede decir eso, o por lo menos el que se atreve a decirlo. Yo no estoy aquí por estar, yo estoy porque tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y sin embargo, es tan contradictorio cuando vemos la segunda parte de este evangelio, porque Él viene y después dice: entonces le ordenó enérgicamente que a nadie se lo hablara acerca de Él. Recordemos el secreto mesiánico de Marco. Esto lo tiene solo Marco. Todo es top secret. Hay que esperar a la hora. No se lo cuentes a nadie. Después dice: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo matarían y que resucitaría al tercer día. Ya ahora el Señor le está diciendo: ese Cristo que tú dices que yo soy, tiene estas características. Ese Cristo que tú dices que yo soy, el que tú estás siguiendo, el que tú estás con Él, tiene estas características: sufriente, lo van a matar, lo van a hacer sufrir. O sea que si tú creías que este Cristo que me estás dando en definición era el poderoso que te iba a libertar y que tenía la fuerza para tumbar a todo el mundo, yo te estoy diciendo que ese Cristo que tú dijiste que soy yo, pues ese va a padecer, ese va a sufrir, ese va a morir y ese va a resucitar. Y ahí es donde se pone ¿qué? La cosa diferente. Porque cuando tú me dices a mí que yo estoy buscando a Cristo para que me sane y resulta que no me sana, entonces yo vengo a decir: ese no es el Cristo mío, porque el Cristo mío me quiere rica. Acuérdese en esas filosofías que existen todavía en otras denominaciones, donde Cristo te ha traído a ti aquí a la tierra para ser
con dinero, ser, la palabra no me sale ahora mismo, pero el que tiene que ser pudiente, el que va a tener todo, así que esa es la figura de Cristo. Pero ¿cómo que ese Cristo no me ha dado a mí lo que yo necesitaba, la casa que yo pedí, ni el helicóptero que necesito para ir a evangelizar no me lo ha dado? Entonces yo empiezo a pensar diferente, ¿ves? Por eso el Señor está abriéndole los ojos a Pedro y a todos los que están escuchando, pero precisamente a él le está abriendo los ojos. Ah, ese soy yo. Pues Cristo va a pasarle esto. Y fíjense en cómo reacciona. Pedro se lo lleva aparte. Espérate, no quiero ni al frente de todo el mundo, espérate, para no hacerle pasar un bochornito. Tú sabes que a veces uno dice, voy a corregir, pero para que el otro no escuche lo que yo le estoy diciendo, vamos a traértelo aparte. Échate para acá, papito, que tú me estás diciendo algo, vamos a hablar. Y se lo echa para el lado y le dice, volviéndose, pero él volviéndose, espérate, le dice, Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Yo te dije, claro, que tú eras el Cristo, pero yo ahora te estoy dando instrucciones. Te estoy diciendo, espérate, no me vengas a mí con eso y tú eso no se lo tienes que decir a la gente. No le tienes que decir que vas a sufrir, que vas a padecer, de dónde tú vienes sacando esas cosas. Eso no es para decírselo. Cuando tú reprendes por eso, tú sabes, te estoy reprendiendo porque eso no es lo que tienes que estar diciendo. Y si se lo va a decir a la gente, me lo dices a mí solito. Sí, ¿Sabes? sí, No vengas ahí a... Fíjate que uno puede tal vez ocultar de que uno pensando acá, que tal vez lo pueda reprender porque pensaría, pero espérate, este no es el que yo tengo en mi mente, este no es, ese no es, este es diferente. Por eso lo estoy llamando, porque como tú vas a estar diciendo eso, si se supone, estoy diciendo en mis palabras, si se supone que tú, ¿verdad? Eres el poderoso, es el que vienes a cambiar todo. ¿Cómo es que tú vas a sufrir? Que tú me estás diciendo que tú vas a sufrir. No, y que también puede tener esa vertiente de cómo se lo está diciendo a la gente, ¿verdad? Que lo está diciendo ahí. Es como cuando tú vas a regañar a alguien, vamos a verlo así, entonces tú vas a regañar a alguien y lo vas a regañar delante de todo el mundo. Espérate, no ven acá. Se supone que eso no lo debes decir ahí, porque ahí hay gente. Ven acá, dímelo acá, pero explícame qué es eso que tú estás diciendo que te va a pasar tal cosa. Se empieza un cuestionamiento porque recuerden, él ya lo reconoció como el Cristo. Entonces, pero la figura del Cristo que él está teniendo está chocando con estas palabras del Señor. Por eso es que el Señor después le dice, mira, quítate de mi vista, Satanás. Y yo me preguntaba, uno leía y uno decía, ¿cómo es posible que el Señor en la primera lo elogie? Porque lo has dicho bien y le dice tranquilito. En esta no está como en el de Lucas, creo que es el que lo tiene un poquito más detalladito, ¿verdad? Que lo elogia a Pedro por esas palabras. Le dice, yo sé que esas palabras no han venido de ti, que han venido del Señor. O sea, tiene ese detalle. Aquí no tiene ese detalle, simplemente le ordenó que no lo dijera a nadie. Pero entonces, ¿cómo desde arriba, que sabes que te reconoce, que lo tienes ahí, ahora lo rechazas, ahora le das esta contundente? O sea, tú me has dicho que eres el Cristo y ahora eres el demonio. ¿Cómo es que yo puedo ser el demonio y decir que tú eres Cristo? Para que vean la contradicción en ese aspecto, que es brutal, porque entonces uno puede pensar, pero ver acá el Señor está pasado. Pero fíjense en que lo que podemos ver ahí también es cómo a veces nosotros nos dejamos mover por unas fuerzas que no son las de Dios. Porque reprender, traer al Señor a su lado para reprenderlo, es un gesto humano. Es un gesto del hombre, del ser hombre, en vez de ser un gesto de Dios que te manda a hacer tal cosa. No, esto es un gesto mío como ser humano. No, espérate, esto no puede ser. O sea, que Pedro no se detuvo. Por eso es que el Señor le dice, quítate de mi vista, Satanás. Pero en este caso no está hablando de ese Satanás, del demonio como tal, ese que tú y yo conocemos, sino de espérate, te estás enredando en la materia. Apártate de aquí. ¿Por qué? Porque me puedes hacer a mí caer. Si vienes con ese pensamiento humano y ese pensamiento humano me lo quieres introducir en la misión que Dios ha dado para yo realizar, me puedes hacer tropezar.
Y es lo que nos llama la atención a nosotros, porque es verdad que lo está diciendo ahí, pero nosotros cuántas veces en nuestros círculos de oración nos ocurre. ¿Por qué? Porque en nuestros círculos de oración, que es una maravilla, les recomiendo a todo el mundo que esté en un círculo de oración, porque tiene esa oportunidad de hablar con el Señor, de liberarte, de dejar que Él vaya transformándote. Pero en ese proceso que Él va transformando tu corazón para que sea semejante al de Él, ocurre que yo puedo dejar que mi parte humana salga y mi parte humana impida la obra que Dios quiera hacer. Y quizás en ese momento, qué bonito y qué lindo te viste y todo bien chévere, pero como no tuviste tu control, pues entonces sale que la parte humana de uno que impide la obra de Dios. Y entonces ahí me puede decir, apártate de mi lado, Satanás. No es que está diciendo que yo soy el demonio, sino que en este momento estoy dejando que la parte humana interfiera en la obra de Dios. Y eso hay que tenerlo claro, porque siempre creemos que cuando se habla de Satanás, olvídate, son todas esas legiones y todo esto, es que se disfraza también, recordemos, tiene diferentes maneras de presentarse, y nada más en el hecho de yo dejar que la parte humana interrumpa la obra de Dios, pues sí, le puedo llamar así porque estoy impidiendo que lo que Dios quiera darse se dé, porque me he puesto que muy racional y estoy hablando con mi mente y no por medio del Espíritu, no pidiendo esa dirección del Espíritu, porque Pedro pudo haber tomado un break, espérate, déjame analizar y pensar las cosas, pero no, él es como uno, sopetón, y yo escuché eso y tengo que saber, espérate, esto no puede ser posible. Pero a nosotros nos puede pasar mucho, y eso hay que tener mucho en cuenta cuando estamos en los círculos de oración, cuando hablamos por nosotros y cuando habla Dios. Eso es importante, muy importante. Es un momento de uno poder adentrarse en la obra de Dios. Por eso uno cuando está en ese proceso tiene que discernir, porque la palabra que podamos sacar de nuestra boca puede ser esa palabra que no es de Dios y adjudicarla a nosotros como de Dios. Por eso existe ese don del discernimiento. Con eso no se quede callado, usted siga, alabe a su Señor, deje que Él siga hablando y siga. Yo siempre digo que mira, hay cositas ahora mismo un poquito sacadas de fuera del tema. Para los que son teólogos me voy a salir un poquito del tema. Pero en estos días estaba escuchando, yo estoy ahora bien fiebrúa con Fray Mike. Fray Mike es uno de los sacerdotes que estuvo en el Congreso Eucarístico. Y él tiene unos pequeños spots, pero el tipo habla como 100 palabras por minuto, que uno tiene que estar ahí. Pero algo interesante en cuanto a tu poder reconocer si esa voz es de Dios, hablaba él que habían 4 cositas que tú y yo teníamos que tener pendiente. Y una de las cosas que decía él, para tú reconocer que esa voz es de Dios, era si esa voz primero hablaba algo que estaba en contra de la Sagrada Escritura. Vamos a decir un ejemplo, que Dios es amor, y esa palabra que te vino a ti en la mente es que Dios no es amor. Pues eso está en contra de lo que la Sagrada Escritura te está diciendo. Es el primer punto. El segundo punto que nos decía él era que decía, si esa voz que te está hablando algo en contra del magisterio de la iglesia, tienes que pensarlo. ¿Por qué? Porque si la iglesia es la que custodia la fe, la que el Señor dejó en ese mando de estos apóstoles para custodiar la única verdad en Cristo Jesús, entonces esa voz no puede venir ni hablarte algo que esté fuera de lo que la iglesia ya nos ha enseñado, porque a ella es la que el Espíritu, decía él, le concedió el Señor, el Espíritu, custodiar la fe. Ese era el segundo punto. Y él decía, pues usted tiene que estar eso pendiente. El tercer punto nos decía, si esa voz que usted está escuchando se le parece a alguien, cuestiónese. Y él trajo un ejemplo sencillo. Él dijo, me acuerdo porque decía, no estoy en contra de los padres. Es decir, él recalcó primero, pero por ejemplo, si yo tengo un papá que constantemente está
pushing en mí y regañándome y diciéndome, y esto, pues esa voz que yo estoy oyendo es similar a una voz que me está constantemente regañando o poniéndome ahí como que en jaque, en derecho. Pues entonces cuestiónate. Nos decía, tienes que cuestionarte si esa voz verdaderamente es la voz de Dios. Y el cuarto punto nos decía, es actuar. Porque cuando actúas y la cosa va en el camino y va en la cosa en la paz y el amor de Dios, la palabra es de Dios. Y eso me llamó mucho la atención porque yo digo, ¿verdad? Como uno tiene esta experiencia con los círculos de oración, yo decía, uno tiene que tomar esas cosas en conciencia porque a veces decimos es de Dios y no es de Dios. Pero claro, como estamos emocionados, estamos en una etapa diferente, pues yo lo traigo para que todos vayamos poquito a poco en ese paso, ¿verdad? No, como vuelvo y repito, por eso usted no se calle, no porque uno esté diciendo, usted simplemente pida ese discernimiento, mientras usted esté orando, alabando al Señor y le viene esa palabra, usted pida ese discernimiento, que el Espíritu se lo va a confirmar, entonces lo habla, ¿ves? Entonces lo saca y lo dice, pero esa clave que nos dio ese fray ahí en ese videito que estaba escuchando me parece muy bueno como para que podamos también nosotros ir aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Esto es lo que pasó con Pedro, por eso es que Pedro quería reprenderlo, por eso Pedro quería sacarlo. Pedro no hizo ninguna de esas analogías que van a estar haciendo todo eso. Si él es impulsivo, como muchos de nosotros somos impulsivos y no tomó ese espacio, por eso es que el Señor le dice, quítate de mi vista, porque si tú vas a estar hablando, pensando como los hombres, entonces me vas a sacar del camino. Y para eso el Señor hace algo, una comparación muy buena, o sea, una recomendación, pues decirle excelente, porque Él le dice, llamando a la gente, a la vez que sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarte a ti mismo es saber tener el control de que tu parte humana no interfiera a la voluntad del Padre. Es saber tener ese control que a veces no lo tenemos, lo reconocemos, pero yo por lo menos lo reconozco. A veces uno no tiene ese control y uno de momento se autoevalúa y dice, Madeline, pero ¿por qué tuviste que hablar? ¿Por qué no te quedaste callado o callada? Pues eso es lo que está diciendo el Señor. Si nosotros queremos seguirle a Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero negarnos a nosotros mismos es, como le digo, no dejar que nuestra parte humana impida eso, porque no está diciendo tomar la cruz. Y tomar mi cruz es que ese aguijón como el que tenía Pablo, si tú tienes un aguijón, tienes que caminar con ese aguijón. Si tienes una situación particular, tienes que caminar con él. Tienes una enfermedad o tienes unas situaciones que tú no tienes ni el control, pues ahí dice el Señor, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque Él te va a dar las herramientas a medida que vayas caminando. Por eso tienes que ir caminando con lo que tienes y con lo que eres, para que en el camino Él se encargará de que esa carga sea liviana. Y cuando llegues al final del camino, ya no será la misma Madeline, sino será otra Madeline. ¿Por qué? Porque Él la ha transformado. Y por eso nos invita a que no hagamos desesperadamente una respuesta como la hizo Pedro, sino detente. Solo me tienes que seguir a mí. ¿Eres así? Sígueme. Toma esa cruz que en el camino vamos a aprender. Eso es también como otro de los imágenes que repartían por ahí hace tiempo, que decía que te dieron esa cruz y la cruz era pesada y tenías que seguir, y tú dices, pues bueno, le voy a cortar un pedacito a la cruz, y seguiste caminando, ay Dios mío, pero es que eso es muy pesado, y le cortaste otro pedacito a la cruz y seguiste y dale, porque ese camino era largo, y seguiste y volviste y le cortaste otro pedacito a la cruz para hacer la cruz más liviana. El problema fue que la cortaste tanto y tanto y tanto que cuando tuviste que usarla para pasar, para cruzar al otro lado, no te dio. Y es un ejemplo maravilloso para mí, porque te das cuenta que en verdad el Señor lo que estaba diciendo, acorta tu problema,
no te estaba diciendo, mira, ves achicándolo. No, vente como eres, con tu situación particular, que en el camino Él se va a encargar. Por eso la iglesia es abierta para todos, hermanos, para todos, blancos, prietos, gordos, pecadores, feos, lo que tú quieras, es abierta para todos, porque en el camino los que creemos sabemos que Dios hace lo que tiene que hacer. No tenemos nosotros que impedir que la obra de Dios se manifieste ni en el hermano, ni en la vida de nosotros. Así que Él nos invita, toma esa cruz, atrévete. No te importe lo que tú eres, sino impórtate que quieres llegar a Dios, que quieres llegar al Maestro, que quieres transformar tu vida por medio del Maestro. Date esa oportunidad, como Él dice, cargando la cruz que tengas que cargar, porque quien quiera salvar su vida la va a perder, pero quien la pierda por mí y por el Evangelio la salvará. Son palabras que, miren, yo siempre pienso y digo, muchos decimos, ay, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Y nosotros somos bien presentaditos, ay, señor, tranquilo, que yo llego, yo tengo la fuerza, yo llego, pero en verdad, en ese camino, Dios tiene que configurar el corazón tuyo y mío para que podamos. Quizás tenemos las ganas y lo queremos hacer, pero necesitamos que Él configure nuestro corazón, porque a la hora de la verdad, de pasar la situación que sea, puede temblarle la pierna a uno, el corazón a uno y dar para atrás. Por eso es que el Señor nos está diciendo, hay que dejar, el que quiera salvar su vida la va a perder, porque cuando tú quieras salvarla es Cristo quien la va a salvar. Es el hecho, también cuando uno lo mira un poquito, es el hecho de no borrarte, no sé la palabra borrar, pero el eliminar de tu vida ese yoísmo de creerte todo, ese yoísmo de ser el centro de todo, ese yoísmo de como yo tengo la fuerza, porque Dios me dio la inteligencia, porque yo, es sacarte el yoísmo de tu vida para que pueda entrar la gracia del Señor, que es el que transforma la vida de nosotros. Y de esa manera salvamos nuestra vida. Pero a lo mejor me vas a venir a decir, pero yo estoy salva, Madeline, porque a mí el Señor me salvó. ¿Se acuerdan? Todas esas cosas, claro, el Señor te salvó a ti y me salvó a mí y salvó a todo el género humano. Pero nos dio libertad. Y en la libertad tomamos decisiones. Y esas decisiones no siempre son las correctas. Por eso ahí es donde tú y yo siempre tenemos que ver que somos pequeños y que necesitamos de esa fuerza del Señor, de esa fuerza del Espíritu para dar el paso firme a donde lo tenemos que dar, que es el que nos va a llevar a ese camino de verdad. Así que si tú quieres salvar tu vida, piérdela. Pero piérdela en brazos del Señor. Amén. Y perderla es, no es literal, es perderla es tú ir dejando en el camino todas esas cosas que el mundo trata de atraerte, todas esas cosas que te separan del Señor, que te apartan del Señor. Por eso es que él recalca aquí, y el que sacrifique su vida por mí, no por el hermano, no por quedar bien con aquel, no por hacer las cosas que yo quiero hacer, o como, ¿verdad? Ese refrán o esa frase que tienen hoy en día, la vida es una y la tengo que vivir. Pero ¿dónde la vas a vivir? Porque aquí bien clarito te dice, ¿verdad? Que por el Evangelio se salvará. No te dice porque tienes dinero, no te dice porque tú eres famoso, no te dice nada de eso. Te dice por el Evangelio la salvarás, por el Evangelio. Así que eso de que, ¿verdad? Voy a dejar todo, me voy a sacrificar, ese sacrificio al final del camino tiene su recompensa. Porque el Señor... Y el sacrificio depende con qué ojos tú lo veas, porque a lo mejor tú te vas a creer que el sacrificio es dejar de comer. No, porque pero no, y cuántas personas nos dicen a los que estamos ya en este caminar, que lo que estamos buscando es la santidad, que no somos santos, estamos el día a día.
¿Cuántas personas no te dicen, ay, nena, pero mira tú, tanto ir para la iglesia, pero tú tanto aquí, pero tú tanto allá, pero nena, pero mira, pero vive tu vida, te vas a poner bien en eso, te coge la vejez en eso, tú sacrificándote tanto y lo más seguro al final del camino te pierdes. No, no, Dice la porque palabra yo estoy segura que yo estoy en el caminar y yo estoy clara para dónde yo quiero ir y con quién quiero ir, y hacia quién quiero llegar. Pues si vemos la palabra sacrificio como la utilizamos nosotros comúnmente, ¿verdad? En el conversar cotidiano, no es ese sacrificio, porque al final del camino no es un sacrificio tu caminar con Cristo, por el contrario, es un gozo, es una alegría, es el saber que tienes un padre que te ama, es de saber que tienes un padre donde tú puedes recurrir cuando tienes 1000 problemas encima. Yo creo que el mejor ejemplo, y siempre lo digo porque usted tiene que seguir leyendo de él, es el obispo Arnulfo Romero. Todas esas cosas que nosotros podamos hablar se quedan cortas. Correcto. Solo hay que ver la vida de este hombre. Hay muchas otras, pero yo le digo esa porque es la que a mí me tocó y vi esto. Cuando uno lee, tú te das cuenta cómo Dios configura el corazón del hombre hasta que termina martirizado, que todos sabemos cómo terminó. Configuró, dio su vida por el evangelio, pero no porque lo escribió y espérate, vamos a planificarlo, porque yo sé que Dios es bueno, yo voy a planificar, que voy a hacer todas estas cosas para al final entregarme. Dios configuró su corazón. Y cuando Dios configura nuestro corazón, entonces como aquí te hace una preguntita y te dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Entonces no vamos a poder llegar y alcanzar esa santidad, ni vamos a poder hacer lo que dice aquí, que es el perder nuestra vida por el evangelio, si no nos damos cuenta de eso. Pero Dios configura tu corazón, configura nuestro corazón para lo que Él así entienda. El problema es que no nos dejamos, porque usamos demasiado la razón, y a mí me encanta razonar, pero ponemos la razón por encima de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Por eso tenemos que tener ese cuidado y hacer como Benedicto XVI decía, la fe y la razón caminan, pueden caminar juntos. Así que lo que tenemos es que saber dejar que camine juntos, pero configurarnos al corazón del Señor. Y eso es un camino muy largo, que Dios solamente puede lograrlo, ¿verdad? Si tu corazón está dispuesto a eso, Él irá poco a poco configurando tu corazón, mi corazón, el de nosotras, hacia el corazón de Él. En tanto y cuanto no estemos configurados, difícil se nos va a hacer entregar nuestra vida por el Evangelio. Maximiliano Kolbe, miren cómo la entregó por alguien que no conocía. A mí me dicen eso, yo lo leí, cuando yo decía dentro de mí, yo tendría fuerza para decir, está bien, yo me quedo por él, yo tendría fuerza. Dios configura el corazón del hombre, solo Él. Y como decía Padre Ernesto en estos días, que nosotros queremos tomar ese control y pasar ese juicio nosotros, cuando solo Dios puede escrutar ahí en el corazón del hombre. Ni yo, ni Anita, ni nadie, solo Dios. Por eso Él puede configurar tu corazón y mi corazón para que hagamos viva esta palabra, para que hagamos real la palabra del Señor y verdaderamente podamos entregarnos por el Evangelio. Pero no te desanimes, porque mientras respiras, hay esperanza. Amén. Siempre lo digo, mientras respira hay esperanza, porque el Señor puede hacer grandes cosas mientras estamos vivos, porque los vivos podemos alabarle y hacer grandes cosas si nos dejamos tocar por Él. Mira el regalo que te hace cada mañana cuando te despiertas, tienes la oportunidad de reconciliarte con Él, si es que no te has reconciliado con Él. Así que ese es el primer regalo que te da tan temprano en la mañana cuando te levantas. Así que aprovechalo. Sí. Aprovechalo, porque mañana a lo mejor no podemos decir nada, porque no hemos respirado. Pero nada, eso es compartiendo un diálogo de fe, mis hermanos. Ahora vamos a compartir un poquito sobre esta fiesta de la exaltación de la cruz. ¿Qué es la exaltación de la cruz? Vamos a hablar un poquito sobre ella.
unas preguntitas cortitas nada más para que podamos entrar en el libro de Ezequiel. ¿Qué es la exaltación de la cruz? La exaltación de la cruz honra la cruz de Cristo, un instrumento hecho sagrado por el ofrecimiento que el Señor hizo de sí mismo para nuestra salvación. Lo celebramos tanto los católicos como los ortodoxos el 14 de septiembre. Cuando honramos o exaltamos la cruz, lo que hacemos los cristianos es principalmente reconocer a Cristo mismo. Amén. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su párrafo 617, lo afirma. Así que, ¿verdad? Por su sacratísima pasión en el madero de la cruz, nos mereció la justificación que estábamos hablando. Enseña el Concilio del Trento, subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna, y la Iglesia venera la cruz cantando: salve, oh cruz, única esperanza. Podríamos, ¿verdad?, hacernos estas preguntas. ¿Por qué celebramos la exaltación de la Santa Cruz? Así como celebramos el sacrificio de Jesús en la cruz, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz conmemora dos sucesos históricos. El primero es el descubrimiento en el año 320 de la verdadera cruz, del Calvario y de la tumba de Cristo. Santa Elena, madre del emperador Constantino, le encontró bajo un templo erigido a la diosa Venus, donde había sido enterrado por los romanos. El segundo acontecimiento que origina la celebración de esta fiesta es la dedicación de una iglesia en ese lugar en el año 1335. Hoy en día esa iglesia, que existe desde entonces, recibe el nombre de Basílica del Santo Sepulcro y alberga el Calvario, la tumba de Jesús y la cisterna en la cual Santa Elena encontró los instrumentos de la pasión de Jesús, incluida la cruz. ¿Qué dice Jesús acerca de la cruz? Antes de la crucifixión, el Señor habló sobre su muerte en la cruz varias veces a sus discípulos, primero de manera más velada y después más directamente. Pues así es que estamos celebrando entonces esa exaltación a la cruz. Vamos ahora a compartir un poquito sobre el profeta Ezequiel. Eran unas pinceladas, como siempre hablamos ahí, de la exaltación de la cruz, que se celebra hoy día 14 de septiembre. Pues habíamos hablado anteriormente, Anita, sobre el profeta Ezequiel, ¿verdad? Y habíamos hablado que el profeta, el libro como tal, se encuentra después del libro de Baruch y antes del profeta Daniel. Habíamos hablado que este profeta, su tema central era la conversión interior del hombre. Y ahí estábamos compartiendo un poquito de cómo estaba compuesto este libro. Y habíamos hablado que tenía los primeros 3 capítulos, lo que hacen es simplemente que hacen el llamado del profeta. A qué se va a dedicar, o sea, que lo llaman como profeta. Y que en el proceso ofrece bastante una descripción gráfica de Dios Todopoderoso. Así que el cuerpo del libro lo dividen fácilmente en cuatro partes. Te dividen el libro, que la primera parte te va a comprender desde los capítulos 4 al 24 y te van a decir que en esos capítulos vamos a encontrar las profecías de amenazas. Y cómo, ¿verdad?, es que surgen estas profecías de amenaza y los reproches que se dirigen contra Jerusalén, contra Judá por los pecados. Así que este profeta vino a eso, así que a dar candela, como digo yo, y el Señor, pues a través de imágenes y de cosas grandes, ¿verdad?, que vamos a ir viendo, pues en esos primeros capítulos tiene otras cositas, pero se concentra
en esas profecías de amenazas a un pueblo que era Jerusalén y Judá, ¿verdad? Eso fue de las 12 tribus de Judá, de las 12 tribus que tenía el Señor, pues de esa, ahí en Jerusalén y Judá, pues aquí viene este profeta a reclamarle. Miren, si usted va, por ejemplo, al capítulo 11, en el versículo 19 al 20, va a ver una de lo que contiene esta profecía de amenaza. Vamos a verlo, Anita. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. Ahí me equivoqué yo, ¿verdad? Porque le dije que leyera ese capítulo, pero ese capítulo que ella nos está leyendo es de donde se configura el tema central de Ezequiel, que lo que desea es convertir, una conversión interior del hombre, y donde Ezequiel mismo nos dice que de esa conversión los hombres van a alcanzar un nuevo corazón. Pero de la que hablábamos ahorita, que era las amenazas, las profecías de amenaza, es en el capítulo 5, Anita, que yo te dije mal, capítulo 5, versículo 14 al 16. Ahí vamos a ver un poquito cómo ocurre esta profecía. Te convertiré en ruinas en medio de las naciones que te rodean y motivo de risa para todos los que pasen. Serás objeto de burla y de risa para las naciones que te rodean, cuando te corrija sin piedad y haga contigo lo que te dije. Yo, Yahvé, hablé. Enviaré en contra de ustedes las flechas terribles del hambre para exterminarlos. Los dejaré sin pan. Y eso ya sabemos porque por la conducta de este pueblo, que entonces el Señor envía al profeta Ezequiel con estas profecías de amenaza, a ver si se convierten, pero ahí vamos a ver todo, todavía hay muchas cosas que faltan. Vamos a ver después en la segunda sección del libro, que o sea, lo estamos dividiendo en 4 partes, va a ser los capítulos 25 al 32, que ahí van a contener ahora los oráculos, pero contra las naciones paganas que están circundantes de estas áreas, y que una característica común, que es una característica común, ¿verdad?, de los profetas mayores. Así que ahora esta profecía que va a ir, este oráculo va a ir a esas ciudades. Si nosotros vamos al capítulo 25, los versículos 15 al 17, ¿qué nos dice, Anita? Esto dice Yahvé: los filisteos se vengaron con desprecio y con odio, destruyeron con un odio sin límites. Pues bien, esto dice Yahvé: me preparo para levantar mi mano en contra de los filisteos. Eliminaré a los quereteos y destruiré lo que queda en los habitantes de la costa. Me vengaré de manera terrible. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Así va describiendo, ¿verdad?, lo que va ocurriendo en este libro de Ezequiel. Ya la tercera parte, que va a contener el capítulo 33 al 39, entonces se ofrece un consuelo y una promesa de un futuro mejor a los israelitas durante el sitio de Jerusalén. Es lo que vamos a encontrar durante esos capítulos. Si nos vamos al capítulo 33, versículos 10 al 11, vamos a ver un poquito de esto. Hijo de hombre, le dirás a la casa de Israel: se oye decir, estamos bajo el peso de nuestros pecados y nos desesperamos sin esperanza de salir de ellos. Les responderás: tan cierto como que soy vivo, palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado, sino que renuncie a su mala conducta y viva. Dejen el camino que han tomado. ¿Para qué morir, casa de Israel? Se dan cuenta que eso es lo que busca el Señor, no que
mueran, sino que todo lo contrario, que nos convirtamos, que es lo mismo que quiere hoy, porque Él busca el alma, no para que se muera, sino para que tenga vida eterna. Lo que pasa es que nos pasa a veces como el pueblo de Israel, nos encerramos y ponemos una pared ahí que no hay quien pase. Pues hoy el Señor también nos habla a través del profeta Ezequiel. Y ya en la última sección, que son los capítulos 40 y 48, pues describe la nueva comunidad, el nuevo templo que se va a establecer en Palestina en el futuro. Y cuando usted va a esos libros, esos capítulos, se va a dar cuenta de que va a hablar sobre las puertas, el altar de madera, las dimensiones del atrio, todo lo que se quiere con este nuevo templo. Y es que cuando miramos también, ¿verdad?, la teología que tiene Ezequiel, es que él, que es sacerdote, ¿verdad?, estaba profundamente preocupado por el templo y por esa adoración en el templo. Y tenía una noción, ¿verdad?, bastante elevada sobre la trascendencia de Dios, que él tenía esa trascendencia y tenía una noción elevada, la trascendencia de Dios, y hablaba siempre, ¿verdad?, en esos términos de gloria al Señor, de su santidad. Así que Ezequiel tenía todas estas palabras y veneraba la ley y acusaba repetidamente al pueblo de que profanaba los sábados. Así que este es un hombre que iba, un profeta que estaba ahí constantemente tratando de que el pueblo retomara el camino. Así que por eso no quería dejar que este pueblo se perdiera. En gran medida, pues, él se le considera que fue un visionario, y eso lo vemos porque la gran mayoría, ustedes conocen lo de los huesos secos, que es de Ezequiel, y le voy a poner carne, ve y profetiza, y le voy a poner vida, y todo lo que ocurre. O sea, un hombre visionario, y sus visiones pues llegaban, ¿verdad?, a un mundo nuevo, y para él algo fantástico, que era lo que él buscaba. Siempre traía esto de las 4 vivientes del carro de Yahvé, los huesos secos, como dije. Y también Ezequiel, cuando nos metemos mucho en él, no tiene mucho que decir sobre el Mesías. Y solo hay pocas referencias a ese pacto con Moisés hacia el Mesías. Es importante porque hay otros profetas que vamos a ver, como Zacarías y los otros, que te profetizan esa pasión, esa muerte del Señor. En el caso de Ezequiel, no tiene mucho y solo tiene esas referencias, y repite y desarrolla la idea de Jeremías, que subrayaba el principio de la retribución individual sobre la colectiva, lo que hoy todo el mundo quiere meterse en la mente, no, porque yo me voy a salvar solo, o porque yo tengo que hacer todo individualmente. Y nosotros, el Señor nos ha traído la comunidad. Eso lo trajo el mismo Señor Jesucristo, la comunidad. Caminamos en la comunidad, y la comunidad nos permite y nos ayuda en esa salvación. Hay un gesto individual que todos tenemos que hacer. Porque esto es como el que te predican y tú no quieres escuchar, pues ese es tu gesto individual. Pero el gesto comunitario del creyente que va caminando es el que nos ayuda para nosotros poder también ser salvos, ¿ok? Así que finalmente nos vamos a dar cuenta de esos 5 divisiones que tiene este libro, que es bastante extenso. Como les dije, tiene 48 capítulos, así que es bastante extenso. Yo le propongo que les queda 2 semanitas, léalo, pero medítelo ahora de esta otra manera, buscando cómo es que él quiere que nos convirtamos, cuáles son esas profecías. En estos días, creo que una de las hermanas nos trae en el círculo de oración, yo creo que fue Ezequiel, de esa actitud de tirón, de toda esta vida de este otro hombre, y todo lo que le profetizaban que le iba a pasar. O sea que así camina este libro de Ezequiel. Así que yo le aconsejo que si quieren, pues vayan leyéndolo, pero también les recuerdo que el 27 y 28 tenemos al doctor en Biblia, Padre Antonio Portalatín, y nos va a disertar sobre el libro de los Hebreos y la carta 1 y 2 de Timoteo.
Eso es gratis, vaya allí para que tengamos también un poquito más de conocimiento. Como dice San Jerónimo, el que no conoce la Biblia no puede decir que conoce a Jesús, porque de ahí es que sabemos quién es. Así que vayamos un poquito adentro, unos pasitos más y aprovechemos todo esto que la iglesia nos da para que vayamos aprendiendo cada uno de nosotros. Por si acaso alguno quisiera saber estas cositas que vamos hablando sobre el libro de Ezequiel y otro, hay un libro que se llama, yo lo tengo en inglés, no lo he conseguido en español, que se llama Inside the Bible. Dentro de la Biblia, cada libro, una introducción del libro de la Biblia. Tiene de Ezequiel, de todos los libros de la Biblia, hay una introducción así, con el tiempo en que se hizo, la teología, el propósito principal y el año en el que estaba y el autor. Esto lo tiene, solo escribió Kenneth Baker, es un jesuita. Lo que pasa es que está en inglés, no lo he conseguido en español, pero muy bueno. No sé si todavía exista, porque esto lo tengo yo hace como 20 años, imagínate. Pero es excelente, por lo menos lo encuentro que es como un compendio que le da a uno un poquito más de luz cuando va a leer la Sagrada Escritura. Así que nada, te recuerdo ese sábado, ese viernes 27 y sábado 28, para que entonces nos encontremos allí en el encuentro con la palabra y el doctor Antonio Portalatín. Ya se nos acabó el tiempo, así que nos encontramos el próximo sábado como de costumbre, si así el Señor no los permite. Que el Señor te bendiga y nuestra Santa Madre de Dios, la Virgen de la Providencia, te acompañe por siempre. Bendiciones. Amén.